Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto estar ahora conectado a través de la internet con un artista realmente singular. Es Arnaldo Cohen. Y digo singular porque es un artista muy vivo, ha incursionado en muchísimos campos, ha elaborado cuestiones teóricas también. No todos los pintores lo hacen más que a través de su obra, pero Arnaldo ha incursionado en eso, se ha metido también al terreno de la música, a la escultura, se ha acercado, se ha aproximado a mitos que parecen inamovibles como Zapata, pero también se ha acercado a esa presencia efímera y permanente que es el fenómeno de la luz. Gracias, Arnaldo Cohen, por estar aquí en Debate 22. El gusto es mío, encantado de estar con ustedes. Arnaldo, cumples 80 años y los 80 años son un pretexto para acercarnos pues, a un personaje como tú, que ha estado de ruptura en ruptura, pero me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo fue el primer acercamiento que tuviste de niño al arte? Porque naciste en una familia melómana. Sí, bueno, yo desde niño iba a la ópera, pero al mismo tiempo oía a mi abuela que daba sus clases de canto y en su casa tenía varios personajes en servicio y se reunían en la cocina y también escuchaban mambo. Era la época que el surgimiento del mambo, y entonces me enseñaban a bailar mambo, y entonces estaba yo en la parte de la música, pero en muchos rangos de ella. Pero de alguna manera me llamó la atención las artes plásticas desde un principio. Yo recuerdo de niño, como todos los niños, que nos decían ya le decían al padre o a la mamá que qué talentoso era ese niño, y de alguna manera yo me di cuenta que nos lo decían a todos. Lo que pasa es que yo me la creí, y entonces fue quizá mi primera visión de poder ser un artista plástico. Entonces, desde niño realmente pues tuve esa posibilidad pues de creer que podía yo ser artista. De alguna manera, aunque mi formación había estado más cerca de la música, tanto mi abuela como mi padre pues eran amigos de grandes personajes a través del Seminario de Cultura Mexicana, o mi padre a través de que fue un gran publicista y un lingüista muy destacado, y entonces había grandes amistades que yo me acercaba a ellos, y de alguna manera esa familia de intelectuales, de artistas, de pintores, de escritores, pues estaba yo rodeado de toda esa pléyade, y pues de alguna manera me fue envolviendo el arte. Claro. ¿Tuviste contacto de muy joven con Diego Rivera? Sí, yo tenía una especie de aversión por estudiar en las escuelas. Me expulsaron de algunas de ellas. Y siendo por los 16 años, o quizá menos, un alumno de canto de mi abuela que dibujaba maravillosamente bien, le dijo a mi abuela que yo estaba cerca de él, y él me enseñó todas las artimañas de la sección áurea y de la visión del cuerpo, etcétera, etcétera. Y entonces, y también él estudiaba arquitectura, y entonces ahí opté por irme de pinta a arquitectura. Y entonces yo me eché casi 2 años y medio de oyente en arquitectura. En ese transcurso de cuando yo tendría 16 años, o a punto de cumplirlos por ahí, fue en el año 56, Diego murió en el 57, y me pidió Rafael Torres, mi amigo, que si queríamos
le podía yo decir a mi abuela que nos recibiera Diego Rivera. Y entonces pues nos consiguió una cita, llegamos una tarde con él, nos citó para después de comer, esperamos que salieran sus hijas, tanto Ruth como Guadalupe, y nos las presentó con una gran amabilidad. Le dijo a sus hijas quién era yo y total nos recibió y llegamos a su estudio ahí en Altavista, en San Ángel. Nos recibió en su estudio y pues era fascinante ver una casa como la que tenía, el estudio, sus obras, y pues era fascinante. Era un personaje con una personalidad, parecería muy fuerte, y realmente era un hombre de una nobleza extraordinaria. Y lo primero que hizo fue preguntar para qué estábamos ahí, y yo le dije, pues es que mi amigo quería conocerlo y traerle sus dibujos para verlos. Y entonces vio los dibujos de mi amigo y le dijo inmediatamente, mañana vienes a trabajar conmigo. No recuerdo qué estaba haciendo, en un mural o algo. Y pues después le dijo Rafael, pues yo le pedí a Arnaldo que trajera sus dibujos y quiero que vea su carpeta. Entonces yo le enseñé a Diego la carpeta, realmente dibujos y cosas muy pequeñas, porque íbamos a verlo, y optó por no decir nada. Y yo estaba esperando alguna respuesta, y lo que él nos puso a hacer fue abrir unas cajas que estaban alrededor de él de cartón, amarradas con mecates por todo el estudio. Entonces dijo, ayúdenme, vamos a abrir esas cajas. Entonces abrimos las cajas y empezamos a sacar indistintamente donde él nos decía que sacáramos piezas, y nos empezó a dar una clase de lo que son las diferencias en todas las culturas prehispánicas a través de lo que él les decía que le enviaban de toda la República, que eran esos tepalcates. Y entonces, gracias a él, yo tuve esa cercanía y esa atracción por lo que era la identidad de cada pieza, de cada lugar de la República. Podría ser Teotihuacán, o podría ser Chichén Itzá, o podría ser, es decir, cualquiera de estos lugares, y era fascinante. Y entonces pasamos toda una tarde arreglando ahí, sacando piezas, y pues al final, ya que nos despedimos, le dijo a mi amigo, bueno, te veo mañana. Y entonces me dijo a mí, y tú te pones a ver toda la pintura que puedas, todas las artes que puedas. Viaja, conoce artistas, acércate a ellos, ve cómo trabajan, y no dejes de pintar, pero conoce todo lo que es el arte. Y entonces, para mí en ese momento, pues pensé que andaba yo mal porque no me había invitado a trabajar con él, ¿no? Pero pues con el tiempo realmente agradezco cómo él nos sensibilizó, especialmente a mí, porque de alguna manera yo no me había acercado más que a las artesanías, pero no hacia digamos, a la parte semiótica y significados de las cosas. Y fue fascinante. Entonces, pues me di cuenta que lo que él estaba haciendo era incentivarme. Y curiosamente me dijo, no se te vaya a ocurrir meterte a estudiar a una escuela de arte. Estupenda iniciación, Arnaldo. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo.
Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos. INE. Le recuerdo que está con nosotros el maestro Arnaldo Cohen. El pretexto, sus 80 años, pero en realidad es un acercamiento a uno de los pintores que más vida irradian, digamos, en torno suyo, y ha caminado por muchos senderos que nos han permitido ver su obra, pero también las obras de otros, y nos ha acercado a otras artes, como es el caso de la música. Tienes un homenaje a John Cage. Así es. Bueno, yo de muy joven, cuando no me definía qué quería yo hacer, me fui a estudiar danza con Guillermina Bravo o me iba a estudiar dramaturgia con Hugo Argüelles o me iba a estudiar actuación con Seki Sano en fin, andaba yo danzando por todos lados y relacionado con el teatro, también con Jodorowsky hicimos algunas cosas y en una ocasión hice una pieza basada en el I Ching que estaba buscando la forma de occidentalizar la visión de los trigramas y hexagramas del libro de las mutaciones, que es un libro maravilloso. Y estábamos en esa época de asesores de exposiciones que traían a México a través de la biblioteca Benjamin Franklin. Y ahí coincidí con Mario Lavista, de quien ya tenía yo una amistad larga a través de su tío Raúl Lavista, que nos reuníamos todos los domingos a escuchar música con personajes maravillosos que iban, como Luis Buñuel, como Claudio Arrao, como Ernesto de la Peña, Salvador Elizondo. Entonces, para mí era fascinante y ahí conocí a Mario Lavista y después, en este acercamiento, yo le mostré lo que estaba haciendo del libro de las mutaciones y coincidimos en que los dos queríamos que nos trajeran a John Cage a México. Entonces, optamos que una de las piezas basadas en el libro de las mutaciones, que fueron 4 libros en total, uno simplemente con relieves, otro a color y otro con un poeta que es Francisco Serrano, quien hizo la parte de una lectura que puede leerse de múltiples maneras, y de la misma manera también hizo, y me pidió Mario, déjame intervenir esa pieza. Y entonces intervino la pieza y dijo, ¿y qué te parece si le hacemos un homenaje a John Cage? Le dije, me parece maravilloso. Entonces hacemos la pieza en homenaje a Cage. Y él tuvo la idea de ponerle a la pieza, una se llamaba Mutaciones, otra Transmutaciones, otra Incubaciones, y él dijo, yo quiero ponerle Jaula, que es el nombre de Cage en español, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí fue como conocimos a John Cage, que vino a México, y coincidió cuando le entregamos este homenaje en que él cumplía 64 años. Y él era un fanático también de I Ching. Y entonces dijo, es el regalo más bello que me han hecho porque son los 64 hexagramas de I Ching y yo cumplo 64 años. No, estupenda anécdota. Y estaba aquí por un tiempo y se iba después a hacer una grabación para hacer inyectar cactus y algunas plantas
para ver cómo estaban entonados estas piezas cactáceas, y se iba a ir con un micrófono de contacto y con un arco electrificado para eso. Entonces, yo creo que Cage era un personaje realmente extraordinario y que inventaba muchísimas cosas. Sin duda alguna, y tú compartes mucho de su espíritu, esa curiosidad por meterte en muchas cosas también. Ya nos dijiste que trabajaste con Gurrola haciendo escenarios, has hecho escultura. ¿Qué cosas? También. ¿Qué más has hecho que se sale, digamos, del patrón tradicional? Bueno, en una ocasión precisamente nos invitó Fernando Gamboa, que fue un gran museógrafo y un gran promotor del arte mexicano afuera. Hizo las ferias, en donde hacía que en las ferias hubiera representación del arte. Y en una ocasión llegó con un amigo, Helsen Gass, y por su lado le dijo a él que deberíamos estar en Documenta 5, que es una exposición que se hace cada 4 o 5 años, pero es la más importante. Es como, digamos, la Bienal de Venecia, pero en Alemania, en Kassel. Y entonces, a mí también me dijo por mi lado que por qué no iba a Documenta 5. Y ya era muy rápido. Y entonces nos reuníamos, Helsen Gass y yo nos reuníamos muy seguido porque hacíamos todavía pintura con modelo y nos veíamos muy seguido. Y entonces empezamos a platicar qué hacíamos. Y entonces dijimos, ¿y por qué no invitamos también a Juan José Gurrola? Y nos fuimos buscando, yo hice un intercambio para que nos dieran boletos para ir a Alemania. Fernando Gamboa nos dio una carta para los organizadores de la exposición, tanto el Arnold Bode como Harald Siemann, que fue un curador después muy importante, y nos fuimos a verlos. Llegamos a Alemania y nos recibió Arnold Bode. Él fue fundador de Documenta, fue alumno de la Bauhaus, alumno de Paul Klee, de los grandes arquitectos de la Bauhaus, de Kandinsky. Y entonces lo primero fue que nos dijo que nos iba a invitar a comer. Y yo me acuerdo de haberle dicho, bueno, la comida alemana no tiene tanto prestigio como las de otras partes de Europa. Y dijo, no, y nos llevó a comer a un lugar maravilloso. Y le entregamos la carta de Fernando Gamboa, que ya había tenido noticias de él, y nos dijo, bueno, ¿y qué van a hacer? Entonces, realmente no teníamos una idea clara, pero en el transcurso, antes de salir de México y en el transcurso del viaje, porque hablábamos de cómo posesionarnos de las obras, un poco era el momento del clímax del arte conceptual, en ese momento el surgimiento. La exposición era una exposición que abarcaba desde Marcel Duchamp hasta nuestros días, estoy hablando de 1972, y entonces era así como el triunfo de la libertad del arte, esa exposición. Y entonces, en todas sus expresiones. Y llegamos y dijo, ¿y qué van a, cómo nos posesionamos? ¿Qué hacemos? Yo pensé primero en dejar una huella en cada obra que veíamos, y dijo Juan José, bueno, en vez de, si no tenemos que poner, entonces, ¿por qué no nos robamos las obras? Y entonces planeamos un título que se llamaba Robarte el arte. Entonces, ya que nos habíamos puesto de acuerdo, pues nos dijo, bueno, ¿a qué vienen? Y entonces le decimos, Arnold, venimos a robarnos el arte.
Entonces dice, bueno, en Alemania está un poco difícil, ustedes saben cómo es la seguridad y demás, pero vamos a platicarlo con Harald Seaman a ver qué le parece. Entonces llegamos con Harald Seaman, que era el curador en jefe en esa época se llamaba director de arte, y platicamos con él, y entonces le dijimos pues que era para nosotros importantísimo que fuera esa curaduría, porque de alguna manera expresaba de veras cada momento y cada cambio del arte a partir de Marcel Duchamp, y era la conquista de la libertad. Entonces le dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a robar el arte. La respuesta de él fue casi automática, la seguridad. Hasta que les dijimos, nos vamos a robar el arte, no los objetos. Entonces dijo Harald Seaman, eso es, yo acabo de declarar, porque hubo una serie de protestas afuera de los espacios donde se estaba montando la exposición, y que empezaron a protestar muchos artistas que seguramente no estaban invitados, y se manifestaron en el exterior con pancartas o con instalaciones, burlas, de todo, y salió Harald Seaman ante ellos y dijo, qué maravilla que están ustedes aquí, y considérense parte de la exposición, les dijo a los que estaban en la protesta. Así es que vienen, ahora sí que como alguien dijo, como anillo al dedo, para esto, así es que Documenta es suya. Entonces, contratamos a unos directores de cine para ir documentando lo que íbamos robándonos pieza por pieza. Había artistas que estaban en la exposición, entonces nos entrevistábamos con ellos, con Joseph Beuys, con Vito Acconci, con todos los artistas de las vanguardias de todo el mundo, con Panamarenko, con muchos, y nos íbamos guardando en una carpeta que yo llevaba, íbamos guardando, ahora sí que virtualmente, como ahora nos comunicamos, pieza por pieza. Tenemos que ir a un corte, Arnaldo, y regresamos contigo. Yo lo tenía todo: familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Les recuerdo que está con nosotros el artista Arnaldo Cohen, iba a decir el pintor, pero es muchas cosas más, como dice el súper abajo de su nombre. Arnaldo, tú has estado en momentos siempre buscando cosas diferentes, has participado en movimientos como La Ruptura, estuviste en Osaka con este grupo. Hablé con alguno de tus conocidos amigos, seguramente con Manuel Felgueres, y Manuel me decía que él no sabía hacia dónde iba el arte actualmente, pero sabía que tenía que ser algo muy distinto que lo que se había hecho, digamos, en su generación. ¿Tú hacia dónde crees que va el arte? Porque últimamente se ha cuestionado mucho, como ocurrió en tu época seguramente, de hacia dónde va y si es artístico lo que se está produciendo. Yo creo que el arte no lo decide el artista, lo decide el espectador. Es lo que cierra el ciclo de comunicación y el que decide si un artista es o no es. Entonces la respuesta es muy difícil, porque de alguna manera el arte, como la cultura en general, es una manifestación espontánea. Si no lo es, debería de serlo, porque
si hemos logrado la conquista de la libertad, entonces debemos aceptar que no hay ni fechas de nacimiento ni fecha de caducidad en el arte, que todo es válido y que tanto como espectadores como creadores, pues debemos de estar pendientes de ver qué es lo que es, no pensar que podemos inducir el arte como nos pasó en un momento dado en lo que fue el momento de ruptura, que era como tratar de crear o significar nuestra nacionalidad a través de la Escuela Mexicana de Pintura, del nacionalismo, y de alguna manera pues tenemos la capacidad actual de expresarnos con libertad y que creo que es el único camino del arte, de la cultura, y poder percibirla y ayudar a que ésta se manifieste en todas sus expresiones. Yo creo, sí, perdón. No, dijiste algo que me llama mucho la atención y es la participación del espectador. La obra termina de hacerla el espectador cuando la observa. Sin embargo, algunas de las más recientes manifestaciones artísticas ha hecho que muchos espectadores se alejen. Les ocurrió a ustedes en la generación de la ruptura, pero me da la impresión que el abismo ahora sí es más pronunciado entre el público en general y la propuesta estética. ¿La libertad no ha propiciado eso? No, yo creo que ahora, digamos, la vanguardia ha surgido muy fuerte y ha tenido representación de México en el extranjero. Y tenemos artistas jóvenes y más jóvenes que de alguna manera, quizá a partir de nosotros, pues tuvimos la apertura de que no hubiera rompimiento generacional de las cosas. Ahora se han hecho exposiciones en el MUAC que son importantísimas porque se está rescatando todo lo que se hizo antes y que tiene mucho que ver con lo que se está haciendo actualmente. Entonces, tenemos que tener la esperanza de que como espectadores también tenemos que volvernos artistas y llegar y sensibilizarnos con cualquier tipo de obra que nos presenten. Y tratarla de ver no solamente en los museos, tratarla de ver en todos los momentos cotidianos que vivimos. El arte está en todas partes. No es cuestión más que de atraparlo, robarlo y devolverlo. Exactamente. Hay que robarse el arte. Hay que robarse el arte en donde uno lo encuentre. Hacerlo nuestro. Hacerlo nuestro, exactamente. ¿Sigues trabajando? Estamos trabajando, estamos haciendo un libro. Bueno, yo me sumo porque el libro va a ser sobre mí, pero me están haciendo un libro, Lourdes Sosa, y se va a presentar con una exposición en el Museo de Arte Moderno. Esta búsqueda y encontrar cosas del pasado me hizo encontrar objetos que había yo empezado. Me refiero a objetos como digamos, soportes tradicionales o nuevos, pero que había yo dejado inconclusos. Entonces les he dado seguimiento. Entonces es como volver a estar esto, pero además se resignifican de otra manera. Con otra mirada después de mucho tiempo. Así es. Entonces es muy interesante ver cosas que inicié en el pasado, como los cuerpos pintados, como todas estas, obviamente, participaciones con otras cosas, objetos que encontramos en el centro de la Ciudad de México, porque en esa época no había una visión de lo urbano en el arte, se pensaba solamente en lo rural, y entonces hicimos una exposición pues de esos objetos encontrados, y creo que esa suma va a ser el resultado de esas futuras exposiciones que vienen por los 80 años, pero que seguramente serán en el 81. Muchísimas gracias, Arnaldo Cohen, por compartirnos
tu experiencia de vida, tu experiencia artística. Bien, mil gracias, Javier. Qué linda invitación, muy amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación realmente enriquecedora con Arnaldo Cohen, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar.